Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Achule. Nuestra vida es una encrucijada llena de misterios y sorpresas. Nunca sabremos qué nos vendrá el día de mañana. Simplemente un segundo podría cambiarlo todo, convirtiendo nuestro entorno en algo parecido a una película terrorífica en la que uno mismo sería el protagonista. Sabemos que el maligno nunca duerme, siempre está al acecho para cuando se le presente la oportunidad entrar en nuestro plano y causarnos las fobias más terribles. La mía son los zombies. Cada vez que veo una película de ellos, siento un temor indescriptible. Nunca he terminado de ver una completa de esos muertos vivientes. Mi historia empieza un día cuando mi esposo y yo planeamos un viaje. Queríamos salir de nuestra rutina y el hastío del trabajo nos estaba enfermando. Necesitábamos salir de ella urgentemente, aunque fuera solo por un par de días. No contábamos con mucho dinero, así que el viaje debía ser de los económicos. Buscamos y vimos que una agencia de turismo reconocida tenía un especial de al 2x1, hacía recorridos por algunos puntos turísticos y lo mejor de todo esto era que el paquete, además de ser barato, podría ser en pagos módicos. Reservamos 3 asientos y nos pusimos a empacar, puesto que saldríamos en la mañana muy temprano. Sería muy emocionante conocer las rutas del vino, las flores, la del maíz, entre otras muy reconocidas. Sobre todo, la famosa casa de piedra que está en La Rumorosa. Cuenta una leyenda que un narcotraficante la hizo para su amada. Si ya en sí nuestro recorrido sería emocionante, con la visita a La Rumorosa lo haría más, debido a que en esa carretera han sucedido un sinfín de eventos paranormales. Todo en cuestión a lo paranormal ha sucedido en ese lugar tan misterioso. Después de haber hecho una pequeña maleta cada quien, nos fuimos a dormir. Llevaríamos a nuestro hijo Raúl de 15 años. Ninguno de los tres habíamos tenido nunca un tour. Nuestros recursos económicos no nos lo permitían, así que estábamos emocionados. Por la mañana muy temprano, antes que saliera el sol, nos levantamos y partimos a la agencia, de donde saldría el autobús. Cuando llegamos, la gente del tour ya lo estaba abordando. Acomodamos nuestro equipaje y subimos también. Dentro del autobús se sentía un ambiente agradable. Al parecer el viaje sería mejor de lo que esperábamos. Al primer lugar que llegamos fue la ruta del maíz y las flores, ya que se encuentran en Tijuana. Fue hermoso ver tanta variedad de coloridas flores, entre tulipanes, rosas, orquídeas, anturios, camelias y girasoles. Lo mismo el maíz, eran las mejores mazorcas híbridas que habíamos visto en sus extensos sembradíos. Fue una grata experiencia conocer ese bello lugar. Después llegamos a Tecate y fuimos a San Pedro Mártir. Había caído una ventisca de nieve, lo cual hacía muy hermoso e interesante ese paraje. Es raro que nieve en estos lugares. Nos divertimos como nunca en la nieve, puesto que jamás habíamos visto este fenómeno, ya que en Tijuana no suele nevar. Un par de horas después nos fuimos. Tocaba ir al Valle de Guadalupe, a la ruta de los viñedos, muy famosa por su esencia, en la variedad de sus exquisitos vinos que procesan. Cuando llegamos, nos dieron a degustar algunos de sus ricos licores, extraídos del jugo de la uva y otras deliciosas frutas. Eran tan deliciosos que no pude evitar comprar algunas botellas de ellos. Luego nos fuimos a comer. Todo eso venía en el paquete del tour. Hasta ese momento no había sucedido ninguna anomalía. Sin embargo, aún faltaba ir a La Rumorosa, donde se decían tantas cosas espeluznantes que sucedían en esa tenebrosa carretera. Eran las 5 de la tarde cuando abordamos de nuevo el autobús para irnos a La Rumorosa. Debíamos llegar antes del anochecer a la casa de piedra, luego descansaríamos en un hotel para en la mañana hacer el recorrido por toda la carretera. Trataríamos de ver los borregos cimarrón trepando o bajando los profundos acantilados. Para esos momentos ya iba tan cansada que me quedé dormida en plena carretera. Tantas emociones me habían vencido. No sé cuánto tiempo duré dormida, pero cuando desperté, al abrir mis ojos estaba sola. En el autobús no había nadie, únicamente yo, totalmente sola. Además, el autobús era muy viejo, como si tuviera añales de haber sido abandonado en ese lugar. Pero era raro que mi esposo y mi hijo
no me hubiesen despertado al llegar a ese lugar. Pensando que estarían abajo, viendo la mentada casa de piedra bajé. Sin embargo, no había nadie, solamente oscuridad en los profundos acantilados. De repente, del barranco empezaron a subir espectros. Eran muertos vivientes viniendo del inframundo. Con terror miré que eran las personas que venían conmigo en el autobús, entre ellos mi esposo y Raúl. Iban hacia mí con muy malas intenciones, pronunciando un sonido muy espeluznante. Aterrada, corrí al autobús entrando en él. Aunque estaba viejo, poniéndole el seguro no podrían entrar. Era inconcebible lo que me estaba sucediendo. En la rumorosa sí que sucedían cosas aterradoras. Miré que los cadáveres trataban de entrar por las ventanas. Pensé no podrían, estaban demasiadas altas para ellos. En eso una de ellas fue rota, le habían arrojado una roca rompiendo el cristal. Vi que se subía uno encima de otro para llegar a la ventanilla y poder entrar. De pronto salió corriendo el chofer, tenía todo ese tiempo en el baño. Presuroso se puso al volante, dando marcha al motor. Para nuestra fortuna arrancó y nos fuimos. El lugar no importaba, lo que deseábamos era salir de ese maldito lugar. Le pregunté al chofer qué estaba sucediendo, pero no me respondió. Parecía no escucharme, solamente miraba fijamente hacia la carretera, pero por como habíamos salido tan repentinamente, no sabía en dónde estábamos, yo menos, ya que no conocía esos lugares. Nos habíamos desviado de la carretera sin un rumbo y al parecer estábamos perdidos. De repente, de entre la neblina del escarpado camino, apareció un pueblo. Se veía muy solitario. Sentíamos algo maligno en él, pero debíamos bajar para pedir ayuda. Los aullidos de coyotes lejanos rompían el silencio espectral que se sentía en el entorno. Bajamos y empezamos a gritar pidiendo auxilio, pero nadie respondía. Las casas estaban viejas, semiderruidas. Aún así, tocamos sus carcomidas puertas en algunas. Sin embargo, tampoco respondió nadie. Parecía ser un pueblo fantasma. Recordé mi celular y traté de llamar al 911 para pedir ayuda, pero no había señal. Le pregunté al chofer que si él tenía, pero ya no estaba. Había desaparecido. Con terror me vi sola en ese escalofriante pueblo fantasma. Seguí caminando por entre las solitarias calles, sin mirar siquiera un perro que me hiciera compañía. Pensaba en qué había sucedido cuando estaba dormida. ¿Cómo era posible que mi familia y las demás gentes estaban muertos? Yo era la única sobreviviente y no tenía idea de qué había sucedido. Todo era muy extraño. Parecía que el autobús había cruzado un portal a otra dimensión, cayendo a este pueblo fantasma, convirtiendo a todos en zombies. Mi celular no tenía señal y me encontraba sola en un lugar desconocido, en el que no había señas de vida. El único ser viviente junto conmigo había desaparecido misteriosamente. Mis escalofríos aumentaron al pensar que no sabía cómo salir de ahí. Por si fuera poco, aunque pasaban las horas no amanecía, la noche parecía eterna en ese tétrico lugar. Todo lo que me estaba sucediendo era como una pesadilla de terror. De repente quedé frente a la entrada de un cementerio. Si antes el ambiente se sentía escalofriante, ahora era espeluznante. Quería irme corriendo de ahí, pero ¿a dónde? Si el lugar era completamente desconocido para mí. Ni el celular funcionaba para buscar la ubicación de donde me encontraba. En eso escuché risas tenebrosas de niño, luego lamentos. Vi que de las tumbas salían cadáveres, sus cuerpos descarnados avanzaban lentamente hacia mí. Veía que se devoraban entre ellos y si me atrapaban, seguramente me comerían también. Corrí al autobús con los zombies tras de mí. Tenía la esperanza de que allá estuviera el chofer y poder salir de allí. No obstante, al ir corriendo por la calle pedregosa, de entre las abandonadas casas salieron más zombies. Ahora ya no había forma de escapar. Sin embargo, sentí más miedo cuando entre los cadáveres vivientes vi al chofer convertido en zombie, caminando a un lado de mi hijo y esposo. Con eso, las esperanzas de poder salir de ahí se desvanecieron. Entré a una casa para ocultarme entre los viejos muebles, rogándole a Dios que no me encontraran. No obstante, aquellas entidades podían oler la carne fresca a distancia y detectaron mi presencia. Mis deseos de sobrevivir me hicieron atrancar la puerta con una madera, pero sabía que eso no resistiría mucho. Por otro lado, aunque los zombies eran torpes, tenían mucha fuerza.
Sabía que a quien mordieran se convertiría como ellos. Ese era otro de mis miedos. Pero ¿qué había causado todo eso? ¿Y por qué yo no fui contagiada? No lo sabía. Sin embargo, era terrible. El mundo estaba en peligro. Pronto se infestaría de cadáveres vivientes. Su apetito era voraz. Ni los animales escaparían a ese mal. Fuertes golpes me sacaron de mis pensamientos. Estaban por derrumbar la puerta y ya no tenía fuerzas para resistir. Cuando escuché crujir la madera, todavía quise defenderme, pero no pude. Eran muchas mandíbulas tratando de devorarme, entre ellas la de mi esposo y mi hijo Raúl. Con terror vi que ellos eran los primeros en querer morderme. Si lo hacían pronto sería una zombie y ya no recordaría nada de mí, ni sentiría dolor, tampoco miedo. Solamente quería devorar como ellos y eso sería aberrante. Cuando sentí la primera mordida de mi esposo, el dolor me hizo despertar. Todo lo vivido fue una pesadilla muy real, despertando agitada y sudorosa. Recordar el sueño me hizo sentir miedo. Mi miedo era porque lo había vivido realmente. De pronto, la repentina voz de mi esposo, aunque estaba sentada en mi cama, me hizo dar un brinco. Decía que ya era hora de irnos, el autobús saldría a las 6. Lo miré fijamente, 1000 cosas pasaban por mi mente. Él me miró asustada y no sabía por qué, pero se sorprendió cuando le dije que no iría al paseo. Había cambiado de opinión. No entendieron mi repentino cambio y ni ruegos ni súplicas la hicieron cambiar. Total que no fuimos. Después les conté lo de mi pesadilla. Ellos no creían que un simple sueño les hubiese arruinado sus planes, pero al moverme hacia ellos, mi pelo dejó descubierto el cuello y miraron en él unos moretones. Parecían marcas de una mano con un apretón. Mi esposo puso la suya en esa marca y vio que eran del mismo tamaño. Yo le había contado que en mi pesadilla él había tratado de asfixiarme, convertido en zombie. Tal vez no había sido una pesadilla y al estar durmiendo viajó por el tiempo a un lugar donde la gente se estaba contagiando convirtiéndose en zombies. O quizás tuvo una premonición en ese sueño para que no fueran a ese viaje. Por otro lado, si no era real, ¿cómo podrían descartar la marca en su cuello? Antes de comenzar mi relato, quiero decirles que provengo de una familia, se podría decir que de brujos. Mi abuelo leía las cartas, era muy conocido. Algunas actrices de la televisión acudían a consultarlo, pedían su ayuda para conseguir papeles en telenovelas. Yo trabajé con él como su ayudante durante 10 años y logré aprender cómo curar algunos males del cuerpo. Por ello sé que así como existe el bien, también existe el mal. Otros 2 de mis tíos también se dedican a lo mismo, son curanderos muy buenos. Hasta en la Unión Americana los conocen. Ellos trabajan la magia blanca con la Santa Muerte. Mi madre leía las cartas, hacía limpias, curaba el mal de ojo y empachos, pero todo esto era por parte de mi abuelo. Él fue quien nos dejó ese don por herencia. Al morir quedé protegida por él para que nadie pudiera hacerme ningún mal. Tengo una marca en el cuerpo que es la distinción por parte de la familia de mi madre. Esa marca es un lunar blanco en forma de piecito. Quizás es un don o una maldición, eso no lo sé, pero mi hijo y mi nieto también lo tienen como herencia del abuelo y ambos pueden ver y sentir cosas paranormales. No sé si sepan esto, pero se cuenta o se dice que cuando vives algo cercano a la muerte, al regresar de un coma o si se vive algo demasiado fuerte de terror, si tienes algún don oculto este se activa o se desarrolla. Yo así lo creo, porque cuando mi abuela me descubrió el lunar, dijo que yo también estaba marcada, y así fue. Puedo sentir cosas, pero lo curioso que solo puedo sentirlo en las mujeres. Podría decirles con certeza si les iría bien o mal. Los presentimientos me llegaban como un flashazo, aparecían en mi mente por segundos, pero los captaba bien y reconocía a quién le iba a suceder. El don se me desarrolló una noche que miré al charro negro, ese demonio que se aparece en su caballo, también negro azabache. Lo vimos mi madre y yo a las 2:30 de la madrugada en la calle donde vivimos. Fue algo demasiado escalofriante. Mi mamá dijo que era el mismísimo diablo. Yo pensé lo mismo que ella, ya que esa entidad maligna
Cuando se aparece es porque sucederá algo terrible o se llevará a una mujer hermosa pero pecadora. Digo que era el charro negro porque a esa hora nadie anda a caballo ni tiene los ojos rojos como el fuego. En esa ocasión había un baile sobre nuestra misma calle por mi colonia El Colorín, en Uruapan, Michoacán. Lo recuerdo bien, fue cuando el temblor del 85, por eso es una fecha inolvidable para mí. Ese día estábamos esperando a mi hermano que había ido a ese baile. De repente escuchamos muchos gritos, creímos que era por la música en el baile, ya que ponían de la más escandalosa, pero también se oyeron balazos. Al final de esa calle había un canal de riego que siempre llevaba mucha agua. Como mi hermano no llegaba, preocupadas por los balazos, mi madre y yo salimos a buscarlo. Pero al llegar a la división Colorín, Colonia Arroyo del Páramo, vimos que de aquel canal salió el jinete. Su caballo era enorme, resoplaba fuerte y sus pisadas resonaban haciendo mucho eco en el empedrado de la calle. Al verlo, mi madre y yo nos echamos a correr, regresando hacia la casa que en ese tiempo era de madera. Una raquítica cerca de palos era la que según nosotros nos protegería de ese demonio. Se escuchaban las pisadas del caballo tras de nosotras, sus cerraduras de metal hacían un ruido ensordecedor y justo afuera de nuestra casa paró de golpe, relinchando. Le dije a mi mamá que venía por una mujer, moriría esa noche y no me creyó. En eso escuchamos una escalofriante risa, la piel se nos erizó. Con un miedo indescriptible pensamos con ironía que la puerta de madera detendría a aquella entidad maligna. Caímos hincadas y nos pusimos a rezar en voz alta, con los ojos cerrados. No queríamos ver a ese terrorífico demonio. Podríamos ser por quien venía. Gracias a Dios no fue así y los abrimos hasta que escuchamos una tétrica carcajada y cómo se alejaba. Al día siguiente amaneció con una terrible noticia. La mejor amiga de mi madre amaneció muerta y en el baile de la noche hubo varios muertos a balazos por un pleito. Existe la leyenda donde se cuenta que ese demonio aparece en lugares montando su caballo para llevarse a quien se porta mal con sus padres, pero sobre todo a las mujeres bonitas ambiciosas. También se dice que es hijo del diablo porque lo adoptó cuando pidió le diera poder, quería ser como él. Lucifer vio mucha maldad en su mirada y lo convirtió en su más fiel servidor. A mí con la presencia de ese demonio fue que se desarrolló mi don, porque desde esa vez veo cosas de todo tipo paranormal. Lo supongo porque después, cuando tenía 15 años, en ese momento mi madre trabajaba en la central camionera en un restaurante. Yo trabajaba, o más bien le ayudaba con la venta del pan en el local 112 de la entrada principal. La verdad nunca entendí por qué ese número si no había tantos locales. Una de mis experiencias fue un 6 de enero, lo tengo bien presente porque justo ese día cumplí los 15 años. Mi madre y yo nos levantamos como de costumbre a las 5 de la mañana. El turno empezaba a las 6. Mi mamá andaba como siempre a las carreras y cuando salimos de casa aún estaba algo oscuro. Salimos y en un dado momento me dio por voltear para ver al cielo. Me gustaba ver los hermosos amaneceres. En eso mi mamá me tomó de la cabeza, haciendo mantener mi vista hacia las estrellas. Sonará increíble, pero miramos cómo las estrellas cambiaban de lugar y algunas de ellas chocaban entre sí, precipitándose al vacío. Con miedo por tantas historias que mi abuela nos contaba, sentí terror, un miedo atroz de que el mundo se fuera a acabar en ese momento, tal como ella lo pregonaba en muchas ocasiones. Pero no pasó nada, solo el terror de ver las estrellas golpearse entre sí para luego caer al vacío. Al pasar los meses, una noche que estaba mirando al cielo, de repente apareció un enorme círculo con luces que giraban a su alrededor. Sentí miedo, pero comprobé que no somos los únicos en el universo y que tal vez podríamos enfrentarnos a ellos si venían en plan hostil a nuestro planeta en un futuro no muy lejano. Muchos por el escepticismo no creen en estas cosas. Sin embargo, ese evento fue visto por muchas personas y fue grabado. Miles de gente se dieron cuenta que sí existen y que cada día están más cerca de nosotros. Pronto dejarán de ocultarse. También tuve un encuentro con la Llorona y les aseguro que es de lo más escalofriante que puede haber en cuestión a lo paranormal. Esa vez mi bisabuela había fallecido y la escuchamos durante su velorio. En ese tiempo se acostumbraba a velarlas en casas de los familiares o en plena calle. Esto sucedió en Sirimícuaro, a 15 minutos de Uruapan.
Es un pueblo pequeño por el cual cruza un río en la parte de abajo de la carretera principal, o mejor dicho, la libre a Siracuarétiro. En esa ocasión estábamos al pie de la alumbrada velando a mi bisabuela. Serían las 3 de la madrugada cuando alrededor de 50 personas que estábamos ahí sentimos un brutal escalofrío. Si la memoria no me falla, eso fue en el 2003. Yo tenía 33 años. Empezamos a escuchar unos gritos como si estuvieran golpeando a una mujer, pero era un grito desgarrador. Debo decir que por la parte de abajo donde pasa el río hay un lugar que son ruinas y de ella salía aquel grito, pero era un grito muy lastimero. Se escuchaba la piel al escucharlo. Todos corrieron hacia adentro de la casa dejando el cadáver de mi bisabuela solo, menos yo. Le comenté a un borrachito de los que no faltan en los velorios. Al no haberse dado cuenta de los gritos por lo ebrio que andaba, también se había quedado. Le dije: pobre mujer, como que se le está sonando el marido. Oiga nomás qué gritos tan feos se está dando. Poniendo más atención el borracho, se puso de pie mirando cuesta abajo hacia las ruinas. Al momento se puso blanco por el susto. Solamente dijo: córrale, es la Llorona, y salió despavorido. Tanto fue su miedo que hasta dejó olvidado su gabán y el sombrero. Suele escucharse cada vez que muere alguien por el rumbo de las ruinas y por todo el pueblo. Ya son varias las veces que se ha escuchado, y la verdad es un lamento tan espeluznante, eriza la piel de solo escucharlo. No quiero imaginarme qué le sucede a quien ya la haya visto. Así fue como se desarrolló mi don. Aunque lo tenía por herencia, solamente se me activó desde la aparición del escalofriante demonio del charro negro y su caballo negro azabache. En el fascinante mundo de los traileros se ven cosas de todo tipo, meramente increíbles. Los sucesos paranormales abundan en las carreteras y pueden ser de cualquier índole. Los fantasmas, vampiros, lobos hombre, entidades, seres de otros mundos o cualquier cosa desconocida se les pueden hacer presente en cualquier momento. Lo que voy a contar le sucedió a un trailero de nombre Fidencio. Él me lo contó tal cual y yo se los voy a narrar a ustedes. Lo conocí precisamente en la carretera. En esa ocasión yo viajaba con mi familia. Iba de visita para con los suegros que vivían en otra ciudad. De repente al auto le empezó a salir humo del cofre y miré que la aguja de la temperatura en el tablero subía en el rojo hasta el tope. Eso sucede cuando el motor se calienta. La razón principal es la falta de agua en el radiador o algún desperfecto. En ese momento íbamos cruzando por un paraje boscoso, muy solitario, y me tuve que orillar en un vado que había al lado de la carretera. Me bajé y levanté el cofre para revisarlo, esperando encontrar la falla. Eran como las 4 de la tarde, no faltaba mucho para que se hiciera de noche y no podía estar en ese lugar tan solitario con mi familia. No sabía mucho de mecánica y esperando solo se hubiese calentado por falta de agua en el radiador, me dispuse a revisarlo. En efecto, al revisarlo me di cuenta que el radiador se había quedado sin agua, por eso el exasperante humo del motor. Tomé la garrafa, pero al echarle agua me di cuenta que así como le echaba la tiraba. El problema se estaba poniendo más complicado. No contaba con las herramientas necesarias para arreglar un desperfecto de otra magnitud, y el poblado más cercano estaba a muchos kilómetros de distancia de donde nos habíamos quedado tirados. La única opción que teníamos era llamarle a algún mecánico, pero al tratar de hacerlo nos dimos cuenta que estábamos en una zona muerta donde los celulares no agarraban señal. Eso era otro problema más y nos empezamos a preocupar mi señora y yo. En eso vimos que a la distancia venía un tráiler. El conductor, al ver nuestro auto con el cofre levantado y que mi esposa y yo estábamos tratando de repararlo, detuvo su enorme camión metros adelante del automóvil. Luego bajó y se dirigió hacia nosotros. Cuando llegó hasta donde estábamos, dijo llamarse Fidencio, preguntando qué le había sucedido a nuestro vehículo. Rápidamente le explicamos el por qué nos habíamos detenido. Entonces fue a su camión y regresó con una caja de herramienta. Se metió por abajo del carro y en cuestión de minutos salió con la manguera de enfriamiento, la que va del radiador hacia el motor, que evita el calentamiento. Estaba rota de uno de sus extremos y nos dijo que ese era el problema. Se nos había calentado porque al romperse se tiró toda el agua del radiador.
Después de cortar el extremo dañado, se volvió a meter debajo y en unos minutos la volvió a colocar, solucionando nuestro problema. Luego sacó de su camión un galón de 20 litros con agua y se lo vació a nuestro radiador. Nosotros agradecidos le dábamos un poco de dinero. La verdad nos había librado de una situación muy complicada, pero no lo aceptó, diciendo que esos favores de carretera nunca se cobran. También dijo que por fortuna le había salido ese viaje a última hora. Tal vez había sido una coincidencia del destino para poder ayudarnos. Miramos que arrugó su entreceño, entonces nos dijo: aquí sucede de todo, no nada más asaltos por delincuentes. Miren, aún es temprano y como ya está reparado su automóvil, les voy a contar algo que me sucedió hace varios años, precisamente en esta carretera unos kilómetros adelante. Antes de empezar a contarnos, emocionado sacó una cajetilla de cigarrillos y me ofreció uno. Después de encenderlos, empezó a narrarnos lo que le había sucedido. Hace algunos 3 años, una noche que venía por esta misma carretera para entregar una mercancía a Querétaro, 5 kilómetros más adelante, miré que estaba el accidente de un autobús. Se había volcado y por lo que vi eran varios los fallecidos, porque la ambulancia estaba levantando algunos cuerpos cubiertos de pies a cabeza con sábanas blancas. La policía no dejaba detener a ningún vehículo para evitar que se hiciera mucho tráfico. Aún así duré como 1 hora, por eso fue que alcancé a ver los cadáveres cuando los subían a la ambulancia. Seguí mi camino y más adelante me detuve en una fonda para tomarme un café. El accidente me había puesto nervioso. Además, ya se estaba haciendo de madrugada y aún me faltaba mucho camino por recorrer y quería despejar mi mente con un café bien cargado. En eso estaba, cuando no sé de dónde llegó una mujer y sin más se sentó a un lado de mí. Al momento sentí algo muy extraño, como escalofríos, por un helado viento que tocó mi cuerpo en el instante que ella se sentara. Dijo que al principio aquella mujer se sentó sin decir nada, solo lo miraba fijamente. Él le preguntó qué deseaba, ofreciéndole un café. Ella no le respondió, aún así pidió 2 cafés, uno para él y el otro para la extraña mujer. Ella solo se limitó a mostrarle un papel con una dirección y un nombre de una persona escritos en él. Dijo que si por favor se lo entregaba a esta persona, que era su hermana, porque ella se dirigía a la cárcel a visitar a su esposo en otra ciudad. No sabía cuándo regresaría y sus 2 hijas se habían quedado solas en casa. Por eso necesitaba avisarle a Lupe para que fuera por ellas y se las cuidara mientras ella estaba afuera. Luego dijo llamarse María. Extrañado tomé el papel y al ver la dirección miré que era un pueblo más adelante. Quedaba en mi ruta sin desviarme y no le vi ningún problema en hacerle el favor. Pero lo que no entendía, o más bien se me hizo extraño, fue el por qué no le hablaba por teléfono a su hermana y se lo decía, o en su defecto, ir ella misma, ya que no quedaba lejos de donde estábamos platicando. Diciéndole que sí, agarré el papel y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Ella sin decir nada más se levantó de la silla y salió en silencio del lugar. Al mirar su café intacto, volteé al instante hacia la salida para decirle que olvidaba su café, pero la mujer ya no estaba. Había desaparecido en cuestión de segundos. Con un dejo de extrañeza por el café, luego pagué la cuenta y abordé el tráiler para continuar mi camino. Era la 1 de la madrugada y no quería llegar muy noche a mi destino. El café me había despejado un poco la mente y encendí la radio para escuchar música relajante. Iba tan ensimismado en mis pensamientos que me pasé de largo el pueblo donde debía entregar aquel papel, olvidándolo por completo. No sabía por qué lo había olvidado, quizás fue porque iba un poco apurado. El accidente ocurrido en la carretera me había quitado 1 hora de mi tiempo. Pero no había avanzado ni 5 kilómetros del pueblo de donde tenía que entregar el recado, cuando el camión extrañamente empezó a fallar y apenas alcancé a orillarlo cuando se detuvo totalmente. Luego se apagaron el motor y las luces. No entendía qué estaba sucediendo, si el camión antes de salir a ese viaje había sido revisado y estaba en muy buenas condiciones. Además era raro que ni las luces se encendían, como si se hubiesen descargado las enormes baterías que trae un tráiler para abastecer todo su funcionamiento. Confundido me bajé para revisarlo. Antes de ser trailero fui mecánico y posiblemente lo arreglaría yo mismo. Levanté su pesado cofre y me dispuse a revisarlo, aluzando el enorme motor con una linterna de mano, esperando que no fuera muy grave el problema.
pero apenas había empezado a revisarlo cuando las luces se encendieron por sí solas. Rápido me bajé del motor haciéndome a un lado por donde va el copiloto, pensando que algunos asaltantes trataban de encenderlo para robármelo. Cuando alucé la cabina, claramente miré sentada a la misma mujer que había visto en la fonda 5 kilómetros atrás. Se me erizó la piel y los pelos se me pusieron de punta. ¿Cómo era posible que estuviera arriba de mi camión si ella se había quedado en aquella fonda? Además, cuando venía en el camino no había nadie dentro de la cabina más que yo. El miedo y la impresión me hicieron trastabillar, desviando la luz hacia otro lado, y cuando alucé nuevamente al mismo lugar, ya no había nadie. Aterrado subí al camión, inserté la llave en el switch y al oprimir el botón de encendido, increíblemente la máquina prendió al instante. Miré el asiento del copiloto, intentando entender qué demonios había sucedido. ¿Acaso aquella mujer había sido una aparición? Sin embargo, las sorpresas aún no terminaban. Al poner mi vista en el asiento, miré el papel que la mujer me diera en el restaurante. Lo busqué en el bolsillo de mi camisa y no lo traía. ¿Cómo rayos me lo había sacado? Eso me hizo recordar el favor que me había pedido le hiciera a la mujer de aquella fonda. No estaba lejos del lugar y afortunadamente había un gran tramo donde pude darme la vuelta para regresarme. Al llegar al pueblo vi que su entrada era muy ancha, así que no tuve ningún problema de entrar. Por fortuna miré a un transeúnte nocturno y le pregunté por el domicilio, señalándome que estaba un par de cuadras más adelante. Llegué al lugar y me bajé sin apagar el motor. No quería llevarme otra sorpresa. Estaba a punto de tocar la puerta cuando se abrió y salió una mujer muy apresurada, asustándose por haber aparecido de repente. Luego que se repuso del susto, dejó salir un suspiro de alivio y preguntó qué se me ofrecía. Le dije que buscaba a Lupe García para entregarle un recado de su hermana. Contestó que ella era Lupe. Entonces saqué de mi bolsillo el papel y se lo di, diciéndole que se lo enviaba a María, explicándole brevemente lo que me había dicho. Lupe, al escucharme, no pudo evitar el llanto y me dijo que precisamente iba por sus sobrinas, ya que le acababan de avisar que su hermana María había muerto en el accidente del autobús cuando iba a visitar a su esposo a la cárcel. Al escucharla quedé impactado, puesto que había muerto en el accidente cuando yo venía conduciendo mucho antes de que la viera en la fonda. Por eso había sentido aquel extraño escalofrío de muerte, debido a que ya no pertenecía a los vivos, y también fue el motivo de que mi tráiler fallara después de pasar el pueblo a donde debía entregar el recado, y ella se apareció haciendo que el motor se apagara para que así yo pudiera regresarme y cumplir lo que le había prometido. Cuando se lo dije, ella con lágrimas en sus ojos me dio las gracias por haberme regresado. Yo solo le contesté que si podía hacer algo más por ella. Respondió que qué rumbo llevaba para ver si era el mismo donde estaban sus sobrinas. Sin problema la llevé hasta donde vivía su hermana María. Luego la volví a traer de nuevo a su casa para que estuvieran seguras con ella. Perder un poco más de tiempo no me quitaba nada si era por hacer un favor de esa magnitud. Así terminó su relato con la última bocanada del cigarrillo. Luego me dijo: esa es mi historia, amigo. Por aquí 5 kilómetros adelante están las cruces de los fallecidos en ese accidente y entre ellas está la de María García, quien después de muerta se me apareció para que le hiciera el favor. Ahora sí, vámonos, que ya se está haciendo noche y aquí espantan. Impresionado por lo que había contado, lo vimos subir a su tráiler y nosotros al coche. Después nos fuimos al mismo paso que él por aquello de las malditas dudas.